Entonces, vamos a ver este tema que es bien interesante, que es la providencia de Dios. Vamos a empezar entonces haciendo un estudio de todas las características de lo que es la providencia divina y cómo se relaciona con el cristiano. Pero para eso vamos a las Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice entonces la palabra del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio del primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Interesante texto, ¿verdad? Alrededor de este texto, y muchos otros obviamente, pero podemos esto, gira el concepto o la idea de la providencia divina o la providencia de Dios. Alrededor de todo lo que, lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de leer en este momento en Colosenses, gira la concepción de la providencia divina. Ahora, ¿qué es la providencia? Bueno, pues lo que dice el texto, tenemos que ir atrás un poco, ir a Génesis 1:1 y dice, en el principio Dios creó todas las cosas. Dios hizo todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, si Dios creó todas las cosas, ¿Dios se relaciona con su creación? Es una pregunta que les hago. Dios crea, somos creacionistas. Si vamos a estudiar la providencia, pues obviamente tenemos que ser creacionistas. Entonces, la pregunta que les hago, ¿Dios se relaciona con su creación? Podemos pensar, bueno, ¿en qué manera será esa relación, verdad? ¿De qué manera Dios se relaciona con su creación? Es decir, Dios, su creación, digámoslo así, la que está bajo los parámetros de Dios en relación a que Dios la ordena, o de qué manera Dios entonces se relaciona con esta creación cuando vemos, por ejemplo, circunstancias que son adversas. Por ejemplo, el mal. ¿Cómo relaciona Dios? Si Dios se relaciona con su creación, pero Dios es santo, entonces ¿cómo se relaciona con el mal? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Dios se relaciona con su creación mediante el cuidado que Él tiene de su misma creación, de su obra. Y pues con el mal que Dios tiene control de todo y Dios lo permite para su gloria. Así es. Y entonces, si Dios se relaciona con su creación y está el mal, entonces el hombre de alguna manera tiene autonomía sobre su propio ser. Pues podemos decir que en un sentido sí y en un sentido no, ¿verdad? Pero hay una relación con su creación. Ese es el punto. Hay una relación. Dios se relaciona. Ahora, ¿qué dicen las personas a esta pregunta? ¿Cómo es la relación con Dios con su creación? Vamos a verlo desde el punto de vista filosófico de cómo entonces Dios se relaciona con su creación. Entonces, existe el panteísmo, ¿sí? Y el panteísmo dice que Dios es la creación misma. ¿Qué quiere decir esto?
que todo lo que existe en el mundo, que todo lo que existe, el ser del mundo, es el mismo Dios. Entonces, Dios es los árboles, Dios es la luna, Dios es las estrellas, todo es Dios y Dios es todo. Dios está en todas las cosas y todas las cosas tienen la esencia divina. Entonces, si todas las cosas son Dios y Dios es todo, en el panteísmo, les pregunto a ustedes, si me entendieron la argumentación, si me hice entender. Entonces, ¿Dios se relaciona con su creación en el panteísmo? ¿Qué opinan? No, Joana. Pues según lo que dice el panteísmo, sí se relacionaría porque se supone que Dios es todo en la creación, o sea, no solo, sí está en todo lado, en todo lo que está creado está Dios, entonces sí se relacionaría directamente con Dios, según el panteísmo, ¿no? Sí. Cristian, ¿qué dice? buenas noches, pastor. Yo diría que no se relaciona directamente por lo que Dios es, en el panteísmo Dios es todo, entonces no tendría sentido que Él se relacionara consigo mismo, pues Él mismo es todo. Para Así que es. la relación tiene que haber algo diferente a Él, para que la relación pueda haber. Así es. Si Dios es todo y todo es Dios, entonces no puede haber una relación de Dios el hombre, Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque todas las cosas, porque todo lo que existe, todas las cosas es el mismo Dios. ¿Se ha notado ese lenguaje posmoderno de la energía, la luz, la fuente? Que la energía te lleve, que la luz te lleve. O sea, ya no dicen Dios te bendiga o cosas así, sino que la luz te lleve, que la energía te lleve, que sí, como ese lenguaje energético. Entonces, quiere decir, ellos son panteístas. Yo no sé si entienden el término, pero lo son en su pensamiento. Quiere decir, o no dicen Dios sino la vida, y le dan una connotación a la vida como, como un hecho relacionado con todo lo que existe. Entonces, que la vida que la vida te lleve, que tengas, que la vida te acompañe, que tengas una vida con propósito y cosas así. Entonces, es una energía, es una especie de fuente, es una especie, Dios es una especie de energía y de fuente que está inmerso en todo lo que existe, en el cosmos, en la naturaleza, en los hombres. Todos tenemos una chispa divina y esa chispa divina es lo que es Dios. Y entonces ellos dicen, yo sí creo en Dios, pero ¿qué es Dios? Usted es Dios, yo soy Dios. Las cosas son Dios, la silla es Dios, porque la silla tiene una chispa divina porque la hizo una persona que también entonces tiene una chispa de divinidad en su vida. Entonces, si todo es Dios, como decía Cristian, entonces, ¿con qué se relaciona? Pues con nadie, porque todo es Dios. Entonces, ¿un panteísta puede orar en ese orden de ideas? Exacto, no puede orar. ¿Mm? Un panteísta no puede orar. Un panteísta puede decir en una situación de adversidad, Dios mío, ayúdame, que esto está difícil. No, No puede hacerlo, exacto, no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué? Porque no es un Dios que se comunique con el hombre, no es un Dios personal, sino que es que una energía que tenemos que todos en esencia. Y si es una energía, si es una fuente, si es una luz, entonces, la luz que le va a responder a uno? La luz que le va a decir a uno? La luz no puede decir confía, ten esperanza, ten confianza. Puede uno tener confianza en el sentido de decir, lo que dicen los panteístas posmodernos es, pues las cosas tienen que pasar por algo, pero en algo, ese algo es indeterminado, o sea, no es nada concreto. Entonces, Dios está en todas partes, Dios es una fuente de todo ser, de todo lo que existe, la naturaleza es Dios, la madre naturaleza,
todo es Dios y todos estamos en esa esencia divina. Pero en sí no podemos relacionarnos con Dios. O sea, mejor dicho, todo es nada. Porque si no podemos relacionarnos con Dios, pero Dios es todo. Si yo soy Dios, pero no puedo relacionarme con ese Dios porque es una esencia que está en mí, pero que no me puedo relacionar más allá. Entonces es todo y nada. Eso lo van a escuchar muchas veces, de otras formas tal vez, porque la nueva era, por ejemplo, lo manifiesta desde diferentes campos, nada concreto, pero cuando ustedes hablen con amigos o de pronto personas que estén muy permeadas con todo esto de la nueva era, ¿cómo se llaman? Estos que cuidan todo lo que es la naturaleza, ecologistas, todo lo que sean ecologistas, todo esto son situaciones de nueva era y todo este tipo de cosas es muy relacionado con esta situación panteísta de que todo Dios y Dios es todo. ¿Qué decías, Ana? No se escucha, está apagado el micrófono. Ya. Pastor, como en ese, pues con base en lo que usted decía ahorita, bueno, si la creación es Dios, entonces la creación no se puede relacionar entre sí. Pues para que haya una relación tiene que haber como dos componentes. Yo me relaciono con Dios porque yo soy un pues, hombre, persona, y Dios es Dios, entonces hay una relación. Pero en cuanto a que con la creación no se puede relacionar, porque la creación es un todo, o eso es Sí, digamos, la una creación cosa. es un todo. La creación es esto. Y si no Es un hay todo Dios, y es un todo en esencia divina. Ese es exacto. el panteísmo. Y si la creación la Un creación todo. únicamente se relaciona con Dios, no se puede relacionar la creación con la creación, no No, habría es que una en el relación divina, panteísmo no hay relación de la creación con Dios. Estamos hablando del no hay panteísmo, nada. ¿sí? No, Sí. pues es la relación de la creación con la creación misma. Entonces, hermanos, pero está bien lo que dice Ana, ¿no? Es un todo. Entonces, este tema, digamos que cuando vimos el tema de tomando decisiones, es más tipo devocional y práctico. Entonces, le es más fácil no comprenderlo. Entonces, en este tema, que vamos a tocar aspectos porque vamos a estudiar la providencia, pero con cierta seriedad. Pero yo sé que somos diferentes los que estamos aquí. Entonces, con toda confianza, con intervenciones cortas, con toda confianza, puede levantar la mano si no entendemos algo. Con toda confianza, ¿sí me entienden, hermanos? Porque lo importante es que tengamos la comprensión y para esto se necesitan varios parámetros desde el punto de vista teológico, filosófico, en muchos aspectos, pero obviamente nos llevará a una devoción especial en comprender quién es Dios desde su providencia. O sea, tiene una forma práctica impresionante. Pero para que sea práctico, de pronto ustedes ven los sermones de los domingos y ustedes a veces dicen, y cuando le pregunto cómo le pareció el sermón, uno se queda con la parte de aplicación, ¿cierto? Pero para llegar a esa parte de aplicación, tuvo que haber un entendimiento teológico argumentado que tiene su tiempo, ¿sí? Entonces, si queremos entender la providencia, nos toca hacerlo de esa manera. ¿Sí me van a entender, hermanos? Como para que se animen. Familia Martínez. Buenas noches a todos. Pastor, una pregunta. Si el panteísmo dice que Dios es todo, ¿sí? ¿Cómo es la posición del hombre en el panteísmo? Es decir, o sea, es que hay una parte de la Biblia que dice que pequeños dioses, ¿ellos tomarían esa parte como unos pequeños dioses dentro del panteísmo? El panteísmo no le interesa a la Biblia, porque el panteísmo no considera, porque la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí me van a entender? Entonces, ¿cómo lo ve el panteísmo? El panteísmo ve que la existencia misma es divina, toda la existencia, como lo que decía Ana. Entonces, el hombre es divino,
es Dios. Cuando el salmista habla de pequeños dioses, no hace una referencia hace una referencia a una concepción en el hebreo de superioridad a los ángeles, que eso después lo estudiaremos. Pero en ellos, cuando le dicen a uno que es un dios, no lo dicen en esa terminología, ¿no? No lo dicen como que nosotros somos dioses como en alguna especie de dioses del Olimpo griegos, ¿sí? Ustedes han visto dioses griegos, los dioses del Olimpio, de pronto los que recuerden algo del bachillerato, que son una película. Entonces, los dioses griegos eran como los pero con poder divino. Entonces, cuando la gente habla de dioses, la gente piensa que se está refiriendo a eso, como los dioses, los semidioses, los hijos de los dioses del Olimpo que eran humanas. Entonces eran los semidioses. Entonces uno piensa, Dios, no, el concepto panteísta cree en dioses en el sentido de que de todos elegido que la creación es Dios y nosotros somos parte de esa creación. Entonces la lógica es que nosotros seamos esencia divina, es decir, Dios. Pero como el perro también es Dios, es esencia divina. Entonces todos somos esencia divina. Claro, hasta ahí, hermanos, ¿cómo la ven? Gracias, Sí, pastor. pastor. Sí, claro, gracias. Pastor, o sea, al ver el panteísmo primero no es una religión, es una corriente filosófica, no son creacionistas, porque digamos, ellos creen que la naturaleza, el universo, todo que lo contiene y Dios son lo mismo. Todo es lo mismo, exacto. El panteísmo, sí, digamos que puede ser como nueva era. Exacto. Nueva era se considera como que no es una religión, pero sí tiene elementos religiosos. Y si usted quiere ser panteísta, en nueva era, pues usted puede ser panteísta, pero casi todos son panteístas. Entonces, digamos que en ese sentido se podría pensar. Pero sí hay una connotación religiosa, utilizando la palabra religión como desde el punto de vista de una forma de acercarse a algo trascendente o especial. Entonces, por eso es muy ambiguo. Yo tenía un amigo en la universidad que era panteísta y él me decía, no, es que yo creo en Dios. Y yo, ¿de qué forma lo cree? No, pues que Dios es todo. Entonces yo le decía, bueno, ¿y una silla es Dios? Me dice, sí, porque tiene esencia divina. Yo le decía, ¿y usted cómo se comunica con la silla? No, pues en el hecho de que yo le doy la utilización a la silla. Entonces le dije, y en ese hecho, entonces eso le da una cosa que todos necesitamos. Y me dijo, ¿qué? Propósito. El hecho de creer que la silla tiene esencia divina, porque usted tiene esencia divina y la existencia y la naturaleza tiene esencia divina, ¿le da propósito? ¿En qué sentido? Sí. ¿Cuál es el propósito de su vida? Porque entonces, si usted es panteísta, el propósito de su vida no habría propósito. Sería la muerte sin propósito. ¿Sí? La utilización y la muerte. Entonces, no habría propósito en la vida. ¿Por qué no hay propósito? Porque no hay un Dios que marque un propósito. Entonces, simplemente existo como parte de la existencia natural y muero como parte de la existencia natural. Entonces yo le decía a él, el concepto divino que usted tiene no es divino. ¿Por qué? Porque si es una existencia mera, sin sentido, entonces termina siendo entonces una existencia pues pasajera y sin valor. Entonces ya no es divino, sino que la vida humana pues pierde valor. Y de hecho, pues sí, porque en estas filosofías posmodernas, pues el ser humano tiene el mismo valor que un perro. Porque pues todo es Dios, ¿sí me van a entender? Y muchos de estos panteístas prefieren que se mate un ser humano, pero que no se tale un árbol, por ejemplo. Porque eso es muy coherente con su pensamiento filosófico, pero sí tiene una connotación religiosa en el sentido de, no son ateos, mejor dicho, no son ateos. Tiene una connotación religiosa de que buscan que haya una esencia divina de la existencia misma.
¿Cómo la ven hasta ahí, hermanos? ¿Muy aburrida la cosa o sí está quedando clara? Listo, sigamos entonces. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Se relaciona Dios con su creación? Entonces, una respuesta No, sí. es el panteísmo, ¿no? ¿Cómo así que no, hermana? No me desanime. No, ¿Se relaciona Dios con su creación? Entonces, vimos una respuesta, la respuesta del panteísmo. Entonces, ¿qué dice el panteísmo? Pues que Dios es la creación misma, o sea, todo lo que existe es Dios. Y de esa manera, entonces, no se relaciona. Entonces, vamos a ver a otros. Estos se llamaban panteístas. Vamos a ver a otros, que esos sí se encuentran dentro de los evangélicos, de hecho, y muchísimos dentro de la Iglesia Católica, que se llama el deísmo. Deísmo. Ellos se llaman el deísmo. Entonces, ¿qué dicen los deístas? El deísmo dice, no, miren, nosotros no somos como los panteístas. No, esos panteístas ya son muy, muy locos. O sea que Dios definitivamente es la misma, o sea, las piedras son Dios, las piedras, la naturaleza y todos somos Dios, entonces es una esencia total del absoluto de la existencia y no existe algo más allá de lo que es. Entonces dice, no, nosotros no creemos en eso. Entonces, ¿qué cree el deísta? El deísta dice, nosotros sí creemos en Dios. Y de hecho, muchos deístas son creacionistas. Muchos deístas son de la Iglesia Católica. Y muchos deístas son liberales. Se encuentran en iglesias bautistas, presbiterianas, carismáticas, de concepción liberal. ¿Sí? ¿Y qué dice el deísmo? El deísmo dice que por eso es que son digamos, más peligrosos en algunos aspectos. El deísmo dice, Dios sí existe y Dios creó todo lo que existe. O sea, Dios creó al mundo. Ahí no hay pelea, ¿sí o no? Estamos de acuerdo con ellos. Estamos de acuerdo con ellos. Dios creó la naturaleza. Dios creó al ser humano. Dios creó a todo lo que existe en la naturaleza misma. Ahí estamos contentos. Pero ellos dicen, a responder al problema del mal. Bueno, ustedes que son deístas, si Dios hizo todas las cosas, ¿por qué la gente se mata? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay muerte? Entonces, ¿qué dice el deísta? El deísta dice, porque Dios hizo todas las cosas y se alejó de ellas. Ahí no estamos de acuerdo. Entonces el deísta dice, bueno, Dios creó todas las cosas, pero Dios no se puede meter en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios creó a los hombres y creó al mundo, pero Dios no se mete a decirle al hombre cómo actuar. Da leyes, como los 10 mandamientos, da parámetros, pero no más allá que eso. O sea, no se mete en hacer que las cosas sean como Dios quiere que sean. Entonces, ¿qué pasa? Dice el deísta, al problema del mal. El hombre hace lo que quiere y Dios está maniatado. Dios está amarrado, pues, hacia afuera y el hombre actúa como él quiere. El deísta, ¿qué hace? Pues trata de justificar a Dios, ¿sí ven? O sea, no son intenciones malas en un sentido, pues obviamente pecaminosas, pero el deísta cree que está haciendo algo bien. El deísta cree, no, es que pues esto es lo correcto. Dios no puede ser, o sea, ¿cómo puede uno decir que que las cosas pasan malas por voluntad de Dios? Entonces ellos dicen, no, Dios existe, pero Dios no se relaciona con el hombre. Es decir, lo ve desde afuera, esperando a ver qué hacen. Y el hombre aquí hace todo lo que pueda. ¿Para qué? Para tratar de subsistir y hacer el mal, matan, roban,
y Dios dice, bueno, yo les aconsejo que no roben, pero no me importa lo que diga Dios, yo robo. Y entonces Dios no puede intervenir en nada de eso, sino que el hombre hace lo que él quiere. Entonces, el deísta considera, el deísmo considera que Dios hizo su creación, pero está separado de ella. ¿Mm? Preguntas hasta ahí, hermanos, de esta segunda respuesta. Entonces, en ese sentido, no se relaciona con la creación, porque está separado de ella. Una pregunta, pastor. Hermano Diego, voy a levantar la manito. Hermano Diego, ¿iba a levantar la mano? Es que vi que el hermano Oscar estaba alzando la mano. Entonces, hermana Alba. Perdón. La pregunta es... Pastor, buenas noches. Yo Buenas noches. entiendo, pues, entiendo que tanto el deísmo como el panteísmo se miran a ellos mismos, ¿sí? Se creen ellos mismos, se creen con poder, se creen dioses y tienen una cosmovisión posmoderna, donde impera el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, no tienen una cosmovisión bíblica. Ese es mi punto de vista. Así es. Así es, son equivocados. Estamos viendo respuestas que son equivocadas. El deísta y el panteísta son equivocados, pero los vemos y es difícil a veces identificarlos porque tienen mensajes que parecieran bien. Por ejemplo, el deísta. El deísta dice, no, Dios sí creó todas las cosas, yo creo en Dios. Pero, por ejemplo, la teología católica, pues uno se acerca y dice, pues en algunos conceptos uno dice, pues creen en Dios, y algunos dicen, pues creen en Dios que ha creado todas las cosas. Pero si uno profundiza en el aspecto de la providencia, se da cuenta que muchísimos de la teología católica que son deístas, o sea, no creen en un Dios que interfiere en el hombre. ¿Y por qué son deístas? Para tratar de justificar el mal y que de alguna manera no inculpen a Dios. Entonces, como que Dios no tiene nada que ver en esto, Dios está allá y aquí como nosotros podamos vivir. Entonces, ese está el punto. Hermana Ana, Alba. La pregunta es, por ejemplo, el cristiano liberal, usted dice que es deísta, ¿verdad? El cristiano liberal. Deísta, ¿no? Una cosa es deísmo y otra cosa es teísmo, ¿no? Sí, aquí estamos hablando del deísmo. Deísmo, sí, deísta, perdón. Deísta. Entonces, deísta, con D de Dios. Sí, él, digamos, cuando habla, porque los he escuchado decir que un Dios que supuestamente es bueno, amoroso, misericordioso y que los 10 mandamientos dice que no matarás. ¿Por qué en la Biblia aparecen pasajes donde él ordenaba matar? Entonces, quisiera que me ampliara ese concepto en cuanto al deísmo. Sí, exacto. Entonces ellos dicen, haciendo como énfasis en los pasajes donde Dios manda por ejemplo, a David, que mate, y pues por general eran los impíos, ¿no? Entonces ellos dicen, no puede ser que Dios dé esa orden de matar a los impíos, por ejemplo, en el caso de David. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Biblia no dice o no representa la voz de Dios, sino que ellos dicen representa unas situaciones culturales, lo cual es cierto en un sentido, es decir, también toca leer la Biblia desde la cultura en su contexto, obviamente. Entonces ellos dicen, la Biblia no es la palabra del Señor, entonces porque Dios no es así. Y Dios no puede interferir en esos asuntos. Entonces, el hombre es el que toma esas decisiones. Y dicen, las partes en la Biblia donde Dios habla de amor, de misericordia, esas partes sí son las partes bonitas y espirituales, esas sí son las partes donde Dios está, pero no en toda la Biblia es palabra de Dios, sino salvo algunas partes, y las otras partes, como el caso que menciona la hermana Alba, pues está relacionado con situaciones básicamente de cultura,
Ok. Entonces, O sea que el deísmo también es el que dice que la palabra de Dios la contiene, mas no toda es la palabra de exacto, Dios. muy bien. Ah, ok. Muchos teólogos liberales que son deístas, no todos son deístas seguramente, pero muchos son deístas, dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo leer la Biblia y estar seguro que es Dios hablando, sino que hay fragmentos donde Dios habla y el resto son situaciones culturales o escritos culturales. Por ejemplo, la Biblia dice, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, ¿cierto? Entonces dicen, eso ahí, ahí se está refiriendo a una situación cultural. Obviamente se está refiriendo a una situación cultural. Pero ellos van más allá y dicen, para justificar a las mujeres pastoras, y dicen, ahí, digamos, no es Dios hablando, sino es Pablo hablando. Pero donde dice, amémonos unos a otros, ellos dicen, ahí sí es Dios hablando. Pero donde dice, no fornicarás, ahí no es Dios hablando. Porque si las personas se quieren, ¿sí me hago entender? ¿Quién es el que determina dónde es Dios hablando y dónde no está hablando? Pues ellos mismos. Y entonces, pues se hace es complejo, es un asunto muy complejo, si me va a entender. Entonces, hasta ahí vamos bien, hermanos. Ana. Sí, señor. Pastor, el deísmo cree como que la situación, como Dios hizo la creación y la dejó ahí, todas las situaciones que pasan suceden al azar, o también se Por lo culpa de uno. atribuyen como a la ley de la retribución, es decir, Sí, el que se por porta bien le va bien y el que le se porta mal le va mal. Así de siempre, no hay Dios que interfiera, no hay voluntad de Dios ni soberanía. Tal cual, Okay. tal cual. Entonces, estos son los deístas. Está Dios divorciado de su creación. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Que en contra de los panteístas, Dios no es su creación. Dios es el que hace su creación, pero Dios no es la creación misma, ¿no? Dios no es su creación, aunque está en su creación, es el punto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Dios sí se relaciona con su creación. Y esto se llama teísmo con T. Teísmo bíblico. ¿Cuál es el concepto entonces de la relación entre Dios y su creación? En este teísmo bíblico, que es lo que somos nosotros, teístas. Pues que Dios es distinto a su creación. Es infinitamente superior a su creación. Hay un atributo de Dios que se llama la seidad, que quiere decir que Dios mismo existe, o sea, su existencia mejor no depende de nada para existir. Ese es Dios. La creación sí depende para existir. ¿De qué depende la creación? De Dios. ¿Dios de quién depende para existir? De nadie. Eso es su aceidad, un atributo. Él existe en sí mismo, pero no existe porque otro le haga que exista, o por una necesidad física. Por ejemplo, sin aire Dios existe, sin agua Dios existe. La creación sí necesita de un sostenimiento. La creación sí necesita de un mantenimiento. Entonces, Dios, para ir en contra del panteísmo claramente, Dios es distinto y superior a la creación. Vamos a ver a alguien que lea, por favor, el Salmo 134, Alabado, 113:4, sí. sí, perdón. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Así es. Dios está por encima de las naciones, ¿no? Su gloria está por encima del cielo.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios es separado, diferente de la creación. Dios no necesita la creación para existir. Dios existe por sí mismo. Entender estos conceptos es muy importante, hermanos, para tener una concepción de la providencia clara. Yo una vez estuve en una predicación donde le preguntaron al pastor, era como una enseñanza, era una clase, le preguntaron al pastor, ¿por qué Dios hizo al hombre? Y el pastor respondió, porque se sentía solo. ¿Ustedes se imaginan esa argumentación? Yo pensé, ¿de dónde puede sacar? Pues en su momento lo creí, ¿no? Yo, uy, sí, claro, pobrecito Dios, por ahí solito, por ahí andando solito, desubicado por allá, sin nada que hacer. Entonces voy a ser el hombre para que me pongan oficio. Esa es una concepción totalmente desequilibrada de la doctrina. Y yo no lo estoy diciendo, lo que escuché, no lo escuché en una iglesia liberal, sino una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, una cristiana evangélica, y hasta un pastor evangélico, digamos, un buen hermano evangélico. Y el hombre dijo, porque Dios se sentía solo. Entonces, ¿se imaginan ustedes esa concepción, esa idea de Dios? Dios es separado de su creación, pero Dios no necesita a la creación. La creación es la que necesita de Dios. Ese es el gran problema. Esa es la gran dificultad, queridos hermanos. Por eso es que entra el liberalismo teológico y los movimientos carismático liberales, para tratar de justificar el mal, para tratar mejor dicho, de que de alguna manera Dios tiene nuestras mismas experiencias y por eso las cosas suceden. Entonces, ¿qué hacemos con el problema del mal? No, el problema del mal es porque la gente pues hace mal, lo cual es verdad. ¿Y Dios qué? No, Dios está alejado de la situación en sí. Obviamente Dios no hace mal, como sabemos y lo hemos estudiado en la confesión. Pero sí Dios obra, y eso lo veremos, aún en el mal. O sea, no es que Dios motiva el mal, ni es que Dios haga el mal, pero Dios obra el mal aún para su propia gloria. Pero entonces la gente trata de tratar de contestar a las preguntas de los incrédulos y terminan haciendo una caricatura de Dios. Y tratan de humanizar a Dios. Y terminan diciendo que Dios es algo que no es. Entonces, Dios se sostiene a sí mismo. El tiempo, por ejemplo, no le afecta a Dios. Dios está por encima del tiempo. Dios no envejece. Entonces la gente dice, no, pero es que la Biblia dice que anciano de días. Sí, obviamente, en el sentido, pues, de lo que significa ser anciano de los parámetros de las Escrituras, pero no que Dios sea como una especie de viejito con barba larga como Papá Noel. No es ese sentido, si me voy a entender, como lo dibujan las caricaturas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios en sí mismo no envejece, porque el tiempo es creado para nosotros, pero no es afectado en Dios. Dios está fuera del tiempo, pero también Dios está en el tiempo. Es decir, Dios nos ve desde afuera, pero también está dentro del tiempo. Es decir, está en la creación misma, nos acompaña en esta reunión, pero también es todopoderoso y está entonces en el gobierno total. Es decir, está aquí, pero también está fuera de aquí, porque es Dios en el tiempo y fuera del tiempo, porque no hay nada que lo pueda limitar a Dios, ni hay cosa que se escape de Dios. Eso es entonces el concepto claro del teísmo. Entonces, como Dios es distinto, es infinitamente superior. Es que aquí es el punto, ¿no? Y es la concepción del ser humano, ¿no? Que nosotros nos creemos superiores, el centro de todo lo que existe, y nuestro valor entonces termina siendo superior a Dios. Estaba viendo un programa de estos movimientos
pro naturaleza, pro animales y todo eso. Y el que entrevistaban les decía, pues, es que tenemos que cuidar la naturaleza porque la naturaleza, si nosotros no existimos, la naturaleza sigue. Nosotros somos los que hemos venido a usurpar la naturaleza. Como que nosotros no somos parte de la naturaleza, sino que venimos a usurparla. Y la naturaleza quiere tomar su posición, es decir, tomar lo que le corresponde, ¿sí? Y si nosotros no estamos, entonces la naturaleza sigue fluyendo. Entonces, el concepto de persona es que lo único que existe es la naturaleza misma. Y ni siquiera el hombre tiene valor en ella, sino que el hombre es un usurpador de la naturaleza, totalmente fuera de una cosmovisión bíblica. Porque lo que sostiene la naturaleza es Dios, porque Dios es superior al mundo y a las cosas creadas. Entonces es lo que la gente no quiere aceptar. Un Dios superior a lo que el hombre mismo ve. Eso es el teísmo, ¿no? Entonces Dios es distinto a su creación, pero Dios también es su creación, es decir, está en su creación. Vamos a ver Hechos, capítulo 12, versículo 28. Hechos 17, 28. Alguien que lo quiera leer. Hechos capítulo 17, ¿sí? Yo lo leo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Exacto. Entonces, si notan la existencia, por él vivimos y somos. Entonces, Dios está también en su creación. Existimos, ¿por qué? Porque Dios hace que existamos. Dios también está en su creación, pero no como dice el panteísmo, que Dios es la creación. No. Una cosa es que Dios sea la creación y otra cosa es que Dios esté en la creación. ¿Sí me hago comprender la diferencia, no? Entonces, Dios es el que sustenta su creación y está en su creación. Nosotros existimos y vivimos es por gracias al Señor. Es en ese sentido. Esto es, entonces, el concepto del teísmo bíblico. Ese es el concepto del teísmo bíblico. Y eso es lo que seguiremos estudiando. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos en este estudio. Señor, permite que sea para nuestro bien, que sea para el alimento de nuestra alma, para que podamos comprender, entender sabiduría. Guíanos, Señor, en este estudio en el nombre de Cristo. Amén.